Quiero que podamos tomar nuestros asientos. Vamos a prepararnos abriendo nuestra Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y mientras usted lo empieza a buscar, quiero que sepan que la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de que el que nosotros tengamos una vida cristiana, el que nosotros sigamos a Jesús, no significa que no tendremos problemas, que no tendremos adversidades. Estuvimos viendo Santiago capítulo 1, cuál es la respuesta que Dios quiere que nosotros tomemos cuando viene la adversidad. Así que si usted no pudo estar la semana pasada, quiero animarlo a que vea en YouTube la enseñanza y que vea cómo podemos nosotros responder cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida. Ahora, esta semana vamos a iniciar una nueva serie que se va a llamar La Armadura de Dios. Vamos a hablar acerca de cómo Dios nos da las herramientas para enfrentar los desafíos de esta vida. Cuando nosotros vamos a ciertos lugares a trabajar o a visitar, muchas veces nos piden que usemos cierto tipo de ropa, ciertos accesorios. Por ejemplo, si tú trabajas en las minas y entras al lugar operativo, tienes que usar un casco. Te guste o no te guste, tienes que ponerte ese casco. Los ingenieros que andan trabajando, y esto no solo es en las minas, en diferentes trabajos, ¿qué tipo de botas tienen que usar? Tienen que tener punta de acero, tienen que ser con una suela diferente. Cuando los médicos entran a quirófano, tienen que estar esterilizados y tienen que lavarse las manos y después tienen que ponerse guantes y tienen que traer gorritos. ¿Por qué tenemos nosotros que usar estas reglas en los trabajos de la forma en cómo nos vestimos? ¿Cuál es el objetivo de ponerte un casco, de usar botas con punta de acero, con suelas diferentes, guantes, gorritos en un hospital? ¿Por qué? Por la seguridad, por protección, y protección a ambas partes. Y la Biblia, la Escritura, nos da las mismas indicaciones de cómo nosotros debemos de vestirnos para nuestra protección en la vida diaria. Ahora, cuando nosotros se nos viene la idea de la armadura de Dios, pareciera que es algo como una película de ciencia ficción. Y si tú creciste en la iglesia o si tú estuviste desde muy pequeño en una iglesia y se te enseñó estos pasajes, a veces pareciera que se queda como una lección de niños. Ay, sí, me acuerdo el dibujito de la armadura de Dios y cómo tengo que traer el cinto de la verdad y la coraza de justicia y el casco y empiezas tú a decir todas las partes, pero tienes esa figurita de un monito de caricatura. Sin embargo, lo que vamos a estar aprendiendo durante todas estas semanas es la parte vital para que tú y yo podamos vencer. Y hoy vamos a iniciar, hoy va a ser la introducción de esta serie, donde vamos a entender que no es algo que vamos a adquirir, es algo que ya tenemos. O sea, la armadura de Dios, y no es nuestra armadura, es la armadura de Dios, es algo que está a nuestra disposición. Toda la carta de Efesios, el apóstol Pablo nos está hablando de identidad, nos está hablando de quiénes somos en Cristo, de que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, de que ahora somos parte del cuerpo de Cristo y empieza a hablarnos de pura identidad, de quiénes somos. Y al final nos está diciendo, ¿saben qué? Ustedes tienen estas herramientas, que es la armadura de Dios, para poder vencer. Esto quiere decir que todas estas veces que tú y yo caminando, siguiendo a Cristo, y nos hemos sentido que hemos perdido batallas, será, número uno, por ignorancia, porque ya lo tenemos,
O número dos, porque no le hemos puesto atención a la palabra de Dios. O número tres, no nos ha importado que teniendo la respuesta para ganar, la hemos dejado en el libro. Así que vamos a leer. Bueno, antes de leer el pasaje, va a ser Efesios capítulo 6, verso 10. Yo quiero que uses tu imaginación, ¿ok? Todas las imaginaciones aquí adelante. Dibujen ahí en su mente un óvalo. Y los que son así más cuadradones, ingenieros, dibujen un cuadro si quieren, como gusten. Los más así libres de espíritu, dibujen su ovalito. Y los otros su cuadrito. Cuadritos y redonditos, ¿ok? ¿Ya lo dibujaron? Perfecto. Hasta con las medidas y todo, ¿no? Ok. Dentro de ese óvalo o ese cuadrado que dibujaste en tu mente, quiero que escribas el nombre o la situación con la cual tú estás luchando y luchando y luchando y luchando en tu vida. Puedes usar tinta azul, tinta negra, tinta naranja, la que quieras. Pero dibuja ahí en tu... No tenemos los lentes de realidad virtual, esos no, pero tenemos nuestra imaginación. Así que imagínate que tú estás ahí dibujando. ¿Quién es esa persona con la que tú batallas muchísimo en tu vida? Y te desgastas emocionalmente, te desgastas físicamente, incluso económicamente. ¿O qué situación en tu vida? Escríbela. Es esta situación que me tiene desgastado, que me quita horas de sueño, que estoy siempre pensando en ello. Ahora, no le voy a decir que se lo diga a la persona que tiene al lado, porque tal vez es el nombre que usted pensó y que escribió en su imaginación. Así que quédeselo para usted solito, quédeselo para usted solita. Ok, quiero decirle algo con lo que usted escribió ahí en ese cuadro o en ese óvalo. Esa persona o esa situación no es el problema real. No, pero es que esa persona me hizo esto, pero es que esta situación me está tumbando todo mi dinero, mi salud, mis energías. Ese nombre, esa situación no es la raíz de nuestro problema. Sin embargo, estamos tan enfocados en resolver a esa persona o a esa situación, o destruirlas, acabar con ellas. Pero ese no es el problema fundamental. Así que lo que nosotros vemos en este mundo, en este día, hoy, tú ves a esa persona y dices, ay, pues es que yo veo a Pedro, y Pedro es el problema de mi vida. Pedro no me entiende. Pedro no me escucha. Pedro siempre hace esto y esto y esto y siempre me está dañando. Bueno, eso no es totalmente. Pedro está conectado con una realidad invisible espiritual. Y es lo que vamos a leer y vamos a empezar a estudiar esta mañana. Porque Pedro, o ponle el nombre que quieras, no es la raíz de tus problemas. Efesios capítulo 6, verso 10 comienza así. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Qué les parece si empezamos a leer todos juntos? Porque vamos a empezar a leer la escritura juntos con voz fuerte. Vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Comenzamos a la cuenta de 3 otra vez. 1, 2, 3. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo.
pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Hasta ahí vamos a llegar. Esta es nuestra introducción a esta serie. Y yo quiero que podamos nosotros no solamente llenarnos de información, sino que el día de hoy entendamos, así como entendemos en lo natural, lo que les dije, por qué es tan importante que un doctor al entrar al quirófano se cambie su ropa y se ponga la ropa para entrar a cirugía. Y es tan vital porque puede entrar una infección a la persona que se le va a hacer el procedimiento. Así es de vital que nosotros entendamos que necesitamos ponernos esta armadura de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar. Dice verso 10, una palabra final: sean fuertes. ¿En quién? En el Señor. ¿Y en qué? Lo primero es esto. Si tú estás tomando apuntes, qué bueno, te felicito. Estás más cerca de irte al cielo. Es una broma. Pero si no lo haces, aprende a hacerlo, porque esto nos ayuda a retener la palabra de Dios en nuestro corazón. La primera indicación del apóstol Pablo es que seamos fuertes en el Señor y en su gran poder. Esto significa que muchas veces nosotros podemos pensar que nosotros podemos salir adelante en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Pues porque la vida te hizo entrón, la vida te hizo una persona capaz, la vida te ha hecho que salgas adelante. Y tú dices, no importa si voy a la bancarrota, me levanto otra vez. Y estás pensando cómo tú siempre vas a salir adelante. Reprobé la materia, pues órale, yo sí puedo, yo tengo capacidad, si me preparo, si estudio. Tronó mi relación, ¿sabes qué? Necesito cambiar en mi personalidad, en mi carácter. Me voy a hacer mejor persona para que mi nueva relación funcione. Y híjole, mis hijos se me están saliendo de las manos, pero yo puedo hacer algo para que ellos cambien. Y todo tiene que ver con lo que yo puedo hacer, con lo que yo puedo hacer, con lo que yo puedo hacer. ¿Sabes qué? Me quitaron el trabajo, puedo conseguir otro trabajo y lo voy a hacer porque tengo ánimo, porque tengo fuerzas, porque soy inteligente. Y todo lo bajamos siempre a un punto natural. Pero el apóstol Pablo nos está hablando de que nuestra fuerza no puede estar en nosotros. No se trata de nuestra fuerza. Y mucho más cuando estamos hablando en este momento de una batalla con el diablo, de una batalla espiritual. No podemos vencer esta batalla en nuestras fuerzas. Dice, sean fuertes en el Señor y en el gran poder de Dios. Ahora, podemos dejarlo ahí, pero si realmente le ponemos una lupa a este primer versículo, significa que el apóstol Pablo ya nos está diciendo que vamos a ganar. O sea, tenemos la capacidad de ganar, porque no va a ser en tus fuerzas ni en mis fuerzas, no va a ser en mi poder, va a ser en el poder de Él. Dice Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. Dice esto acerca de David. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. ¿Alguien ha estado cerca de que lo apedreen? Bueno, si no has estado cerca de que te apedreen, tal vez has sentido que alguien te quiere
hacer daño, que alguien te quiere hundir, que alguien te quiere poner obstáculos en la vida para que no avances, que alguien literalmente quizás te quiere desaparecer de esta tierra, excluyendo a tu mujer. David estaba en un momento difícil porque dice que la gente, dice que estaba no solo difícil, dice que estaba en peligro porque la gente quería matarlo. Y dice esto, pero David, digan conmigo, pero David, ¿qué dice? Encontró fuerzas, ¿en dónde? En el Señor su Dios. ¿En dónde encontró fuerzas David? ¿Cuál era la situación de David? Estaba en peligro, lo querían matar. ¿Alguna vez te has sentido tú en una situación difícil? En alguna situación donde dices, lo voy a perder. ¿En quién has encontrado tus fuerzas? ¿En una canción? ¿En algún vicio? ¿En alguna persona? ¿En dónde necesitamos nosotros encontrar nuestra fuerza? En el Señor nuestro Dios. Verso 11. Vamos todos juntos otra vez. Que dice, pónganse. ¿Para qué? Para poder mantenerse firmes. ¿Contra qué? Contra todas las estrategias del diablo. La palabra original de pónganse toda la armadura quiere decir que es algo que te pones y no te quitas. Es algo que mantienes. Es algo donde tú sabes que vas a vivir con esta armadura en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. ¿Alguien ha visto de esas películas de ejércitos donde vienen y se van a enfrentar? Antes de la pelea, en las escenas de estas películas, ¿qué es lo que uno ve? Que cada uno está en los campamentos. Y todos están en los campamentos ahí y están en una tienda, los capitanes y el rey, y están haciendo todo el plan y la estrategia. ¿Para qué? Para salir a la guerra. Y es como, ok, están los dos campamentos a los extremos del campo. Los dos saben que va a haber guerra. Nadie está haciendo, entre comillas, trampa, pero los dos saben que se están preparando y que va a llegar el momento de la guerra. Ahora, desde el momento que salen desde sus ciudades, cada persona sale armada. Cada persona sale con su uniforme, con su armadura. Y no importa qué tan lejos sea el recorrido para llegar a la tienda que van a hacer, para llegar al campo de batalla, todos están en un estado de ¿qué? De alerta, porque saben que están en batalla. No es común ver a alguien que va a la batalla y se va en su ropa deportiva porque es más cómodo. ¿Qué hacemos nosotros en lo natural cuando vamos de viaje? Viajamos con ropa cómoda. ¿Por qué? Pues porque no queremos ir incómodos. Si yo voy a una junta de trabajo y es hasta el día siguiente, pues me voy con ropa cómoda y me visto para la junta. ¿Hasta qué? 1 hora antes, 2 horas antes, para presentarme al lugar. Pero cuando nosotros entendemos que estamos en guerra y que cualquier cosa puede suceder, yo necesito estar consciente que yo necesito traer esta armadura desde el momento en que salgo de casa. ¿Por qué? Porque es guerra. ¿Por qué? Porque en las guerras, ¿cuál es el objetivo de la guerra? ¿Cómo? Ganar. Pero ¿cómo voy a ganar? Derrotando al otro. ¿Cómo derroto al otro?
Sientes como, ¿se permite decir esto aquí? Destruirlos, matar a la persona. Cuando alguien está en guerra, cuando es una guerra, yo nací en un país donde había guerra civil y era un conflicto. Veías los tanques, veías los ejércitos y en las noches veías las lucecitas en el cielo porque había guerra. Nadie podía salir de su casa en la noche, había toques de queda porque era guerra. No podía salir ningún vehículo a tal hora porque sabías que te podía tocar una bala perdida. Sabías que podías estar en medio de un enfrentamiento. Cuando estás en estado de guerra, o te proteges o sales a la guerra. Y el objetivo es ganar. Y el objetivo es que el enemigo se rinda. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Y a veces pareciera que no hemos captado que estamos en una guerra espiritual. No sabemos que estamos en una guerra. Estamos en nuestra ropa deportiva, cómoda. O sea, estamos así, todos los cristianos. Yo ya sé que este no es mi casa, este no es mi hogar. Sabemos que nuestra tierra, nuestra ciudad está en los cielos. Y lo hablamos y lo decimos y lo confesamos. Ay, pero yo quiero llegar al cielo con mi ropa deportiva, bien cómodo. O sea, aquí estoy en la tierra y yo siento que estoy como de vacaciones hasta llegar al cielo. Y no nos hemos dado cuenta que en nuestro trayecto hacia la morada celestial, hacia el cielo, nosotros estamos en guerra. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de vivir una vida espiritualmente cómoda. Y dice el apóstol Pablo, bueno, ¿por qué necesitan ponerse la armadura de Dios? Dice, para mantenerse firmes. Digan conmigo, firmes. La semana pasada hubieron graduaciones toda la semana, ¿verdad? ¿Y a quién le toca estar en graduaciones? Generalmente, no sé si en todas, pero generalmente creo yo, que llega el ejército y va a tocar el himno, van a sacar la bandera y van a tocar el himno. ¿Y qué nos hacen a todos hacer? Ponernos de pie. ¿Y qué dicen? Firmes. ¿Y qué hace toda la gente? No vamos a generalizar porque yo me di cuenta esta semana pasada que eso de firmes no le funciona a todo el mundo. Yo volteaba a ver así como firmes y gente ya tenía la mano en el pecho. Ay, pues así como y después viéndose las uñas. ¿Qué les parece si para que se despierte un poquito? Ya se rieron, ¿verdad? Hagamos el ejercicio. Vamos a ponernos de pie. Y si usted dice, ay, ¿por qué nos vas a poner a hacer eso? Porque nos cae bien. Eso, estírese. Ok, yo me acuerdo, tal vez usted también se acuerda, cada semana en el colegio donde yo estudié, teníamos que cantar el himno nacional, la oración a la bandera, y muchas otras cosas, y todo esto era en posición de firme. Y la idea era que si estabas en posición de firme y tú te ponías en posición de descanso o te ponías a pajarear, eso automáticamente te mandaba a una disciplina de algo. Entonces estaban tratando de formar en todos nosotros en ese tiempo, pues que respetáramos los honores a la bandera, el himno nacional, y la postura era súper importante. Y yo, después de salir del colegio, jamás volví a tener esta disciplina. Pero ahora que vuelvo a estudiar esto, digo, ¿por qué
dice la Escritura que al ponernos la armadura de Dios nos sirve para estar firmes. Porque a mí se me puede haber olvidado que es estar firme. De hecho, simplemente estar de pie nos puede cansar y ya no sabemos qué hacer con las manos. Pero si, voy a sonar así tipo militar, ¿verdad? Pero si yo digo firmes, vamos a tratar de ver cómo nos ponemos firmes. ¿Sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Firmes! Eso no podía ser en el colegio. En el colegio se tenía que escuchar. Pero se tenía que escuchar. De hecho, una definición son tacones pegados y manos erguidas hacia abajo, mirada hacia el frente, pecho para afuera, y si quieres sacar más cosas, pero todo firme, todo derecho. Entonces, vamos a ver otra vez. Descanso. Ok, ahora, firmes. Papás, aprovechen con sus hijos hoy en la noche. Firmes, hijos. Descanso. Ok, firmes. Interesantemente, quédense firmes, nadie ha dicho descanso, quédense firmes, firmes. Interesantemente, lo que dicen los militares es que la posición de firmes es el prerequisito para entrar en acción. Es un punto de alerta. Es el punto donde alguien te ha dado una orden, te ha dado una dirección y tú estás presente. No hay forma de que se te escape algo estando en la posición de firme, hablando para los militares. En la vida espiritual, todavía sigue así, no se ponga en descanso todavía. Ya nos quedan unos segundos para ir a descanso. Interesantemente, en la vida espiritual no vivimos en esta firmeza. Nos encanta estar descanso. Nos encanta estar relajados. Pero estamos en una guerra. Puede tomar su asiento. Espero que le haya servido recordar qué es estar en la posición de firmes. Pero dice la Escritura que es para poder mantenernos firmes. Ahora, ¿contra qué? ¿Contra todas qué? Las estrategias del diablo. La Reina Valera dice las acechanzas. Esta palabra tiene que ver con estas planeaciones para engañar a las personas. O sea, Satanás busca engañarnos. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Presentó una media verdad. Hizo que cuestionaran el carácter de Dios. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente. Satanás no es rival para Dios. Satanás no es lo opuesto a Dios o el archienemigo de Dios. Dios no tiene rival. De hecho, la Escritura nos dice que Dios ya venció a Satanás. Ya hay un destino escrito. No es oponente ni lo más cerca Satanás a Dios. Y eso tenemos que entenderlo, porque a veces lo minimizamos como si fuera Batman y el pingüino. O sea, si es Batman, entonces su archienemigo, el pingüino. Entonces yo pienso, Dios y su archienemigo, el diablo. No hay nadie contra Dios. Pero, digan conmigo, pero Satanás sí es nuestro enemigo. Y dice que nosotros necesitamos estar firmes, mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo. Y como el diablo no es omnisciente, ni omnipresente, ni todopoderoso, usa estrategias, usa fórmulas para poder hacernos caer a cada uno de nosotros. Satanás tiene tiempo. Y Satanás está buscando que cada uno de nosotros podamos dudar de la bondad de Dios, que podamos cuestionar quién es Dios, que nosotros podamos estar distraídos
siendo cristianos, pero teniendo ignorancia de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Al diablo a veces ni siquiera le interesa muchas cosas de nuestra vida. Con solo que nos mantenga ignorantes de la palabra de Dios, con eso ya la armó. Si la palabra de Dios no habita en nosotros, el enemigo está, aquí ya gané. ¿Para qué gasto? Yo me imagino a Satanás diciendo, ¿para qué gasto mis fuerzas en Santiago si ni lee la Biblia? Entonces, como ni la lee, ya me está haciendo un favor. Entonces, pues me voy con Manuel, porque este Manuel se está levantando a las 6 de la mañana a leer su Biblia. En este necesito invertir un poquito de tiempo y necesito crear una estrategia para destruirlo. Pero Santiago, hombre, que siga viviendo su vida así. Pues no abre la Biblia, no sabe qué dice la Biblia. Entonces, fácilmente puede el enemigo simplemente decir, ya. Ese ya está, ya gané esta batalla. Así que esta palabra de acechanzas literalmente significa técnicas para engañar. Repito, ¿qué hizo Satanás con Eva y con Adán? Presentó el cuestionamiento del carácter de Dios, dio una media verdad, una mentira. Y pudo con esa estrategia lograr llegar al corazón de Adán y Eva. Lo trató de hacer con Jesús cuando lo llevó al desierto. Bueno, no, cuando se encontró con él en el desierto. Él no lo llevó. Ahora, si nosotros ya estamos hablando de Satanás, necesitamos entonces saber quién es nuestro enemigo. Porque a veces traemos simplemente cultura. ¿Quién es el diablo? Y te acuerdas unos, no todos, unos se van a acordar del monito que venía en la lotería. Y esa es su única imagen del diablo. Bueno, ahora ya tenemos realidad virtual e inteligencia artificial. Entonces los más chavos ahora pues ya tienen otras imágenes. Pero interesantemente, ¿cómo nos presentan al diablo las imágenes? ¿Color? Rojo. ¿Qué tiene en la cabeza? 2 cuernitos. Uno tiene barba y hasta así piochita. Y con ojos así medio malévolos. ¿Y qué tiene en la mano? Pues un tridente o algo. Tiene y su colita así y con puntita triangular. Y para muchos de nosotros ese es el diablo. Pero dices, bueno, pues sí, pues es el diablo, se ve malo. Ok, necesitamos entender esto. El diablo, aunque no lo podamos ver, no significa que es ficción. El diablo es real. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque Ezequiel 28, verso 14, y anótalo porque es algo que a ti te va a poner cimientos de entender de dónde proviene Satanás, de dónde salió este ser que ahora la Biblia dice que es nuestro enemigo. Dice así: yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Es una descripción de lo que sucedió con Satanás antes de que él fuera Satanás o tuviera este nombre. Isaías capítulo 14, verso 12 al 14 dice esto: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente? Otras versiones dicen lucero de la mañana, otra versión dice Lucifer, que este es por lo menos el nombre que se le conoce a Satanás antes de que se le llamara Satanás. Y dice: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra,
tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Eso es lo que Dios dice que sucedía o que sucedió antes de que Él fuera expulsado. Y Apocalipsis después nos dice que Él se llevó a una tercera parte de los ángeles y fueron expulsados. La palabra Satanás, usada en el Antiguo Testamento, literalmente significa adversario, contrincante. Es una palabra hebrea y lo vamos a ver en todo el Antiguo Testamento, Satanás. Bueno, ¿y dónde sale diablo? Está usado en todo el Nuevo Testamento. Es una palabra griega que literalmente significa calumniador, el falso. Así que Satanás está haciendo todo lo que puede con lo que es su carácter: un calumniador, un adversario, un falso, para que nosotros podamos caer en las trampas del enemigo. Quiero también que entendamos esto, y les voy a dar las citas. Todos los que están anotando, Satanás se le conoce como el Dios de este siglo. Esto lo dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Se le llama el príncipe de este mundo, Juan 12:31. Se le conoce como el padre de la mentira, Juan 8:44. Dice la escritura que el ladrón vino a robar, matar y destruir, haciendo una referencia, una analogía al diablo en Juan capítulo 10, verso 10. Y dice algo interesante, que es lo que vamos a tratar de unir con lo que sigue. 2 Corintios 11:14 dice que se disfraza como ángel de luz. Qué interesante es que la gente pinte a Satanás como un monstruo o como alguien malvado así de aspecto, pero que la Biblia nos diga que Él se disfraza como un ángel de luz. Y muchas veces cuando nosotros caemos en tentación, nosotros no estamos viendo a un monstruo tentándonos. Muchas de las tentaciones que tenemos son llamativas. Pareciera ser que no va a pasar nada. Y necesitamos entender que esta es una de las estrategias del diablo. Se disfraza como ángel de luz para que nosotros podamos caer en pecado. Ahora Jesús en Mateo 6:13 nos enseñó en el Padre Nuestro esta parte de la oración. Dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Es una oración que nosotros podemos realmente orar cada día, porque cada día nosotros somos tentados y cada día nos enfrentamos con un enemigo. Verso 12: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esta es una lucha espiritual. O sea, nosotros tenemos una batalla invisible, es una guerra invisible que existe en un mundo visible. Y necesitamos esta armadura, entre comillas, invisible, para vencer esta batalla invisible. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra que no luchamos, la palabra luchar vuelve al contexto de que eran dos luchadores y solo uno vivía. No había lucha en ese sentido. La palabra, el sentido no es una lucha deportiva, es una lucha a que solo uno vive y el otro pierde la vida. Cuando dice que nuestra lucha, esta lucha que tenemos contra el enemigo, nosotros quizás no vamos a ver: me morí. Lo que Satanás quiere es que nosotros no estemos en la eternidad con el Señor.
que nosotros realmente nos quedemos atorados y que no reconozcamos al Señor. Y eso es lo que Satanás quiere. Él quiere a más gente buscando que deshonre a Dios, que ofenda a Dios con la forma en cómo vive. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 3 y 4 dice: pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No luchamos según la carne, pues las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Seguimos en el verso 13: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, ¿qué? Firmes. Ok, ¿por qué entonces este nombre o esta situación que escribimos al inicio de la reunión no es nuestro problema? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas. No hay forma que tú y yo podamos vencer esta vida peleando con Pedro, peleando con las finanzas, peleando con la salud. Estoy desenfocado. Satanás quiere alejarnos de que podamos nosotros conocer la verdad. Ahora tú puedes decir: es que yo he intentado, o sea, yo tengo varios tiempo y viniendo a la iglesia, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, y ¿sabes qué? Todavía sigue esto y me está abrumando y no sé cómo salir. Y ese que dices que Pedro no es, pues Pedro se siente bien real y ya. La Biblia no nos dice que nosotros debemos de tratar de orar ni de tratar de leer. Dice que nosotros necesitamos mantenernos firmes. Dice que permanezcamos en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Podemos tratar muchas cosas, pero ¿saben qué es lo que una y otra vez el apóstol Pablo hace referencia? Prepárense, estén listos, entrenen. ¿Saben? Yo he estado tratando de poder mover este cuerpo deportivamente para no dejar que se haga un costal de papas ahí voluptuoso, raro, feo. Qué difícil es tratar de mantener una disciplina y entrenar. Qué difícil, pero no es difícil cuando estás corriendo o haciendo el ejercicio. Es difícil desde que estás en la casa pensando: ¿voy o no voy? ¿Cuánto tiempo voy a hacer? Mira, va a llover. Ay, ahora el sol. Híjole, me voy a morir ahí con el calor. O sea, mi guerra ya está. No es de que tengo que hacer más, ahí la llevo. No, está en la cama. No, hombre, mañana. No pasa nada con un día. Oración. Pues no pasa nada con un día que no ore. Y ya sabes que tienes que leer la Biblia y dices: no he leído la Biblia. Pero ¿a poco va a pasar algo si no leo la Biblia hoy? Estoy bien cansado. Y como estoy bien cansado, como nos decía el pastor, no, pues qué mejor que prender la tele y relajarme. Pero si tuve tiempo para relajarme. Y deja tú relajarte. Comenzaste y dijiste: qué buena está. El otro capítulo me lo echo. Híjole, no, hombre, esto está buenísimo. No me puedo quedar así. Pero mañana hay oración. Un capítulo más y de verdad sí me voy a parar mañana a la oración. Y te echas el otro capítulo, y te echas el otro capítulo, y te echas el otro capítulo, y cuando te das cuenta, 6:15 de la mañana la oración. Tengo que alistarme para irme. Es que Dios no nos está pidiendo que tratemos de hacer las cosas.
Una y otra vez. Esfuérzate, 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 esfuérzate. Dile a la persona que tienes a tu lado, esfuérzate. Ponernos la armadura va a requerir esfuerzo. Y Dios quiere que realmente nosotros empecemos a entrenar y no a poner excusas de que estoy tratando, o ya lo traté, o ya lo intenté. Si conoces a alguien disciplinado en su alimentación, en su dormir, en su salud, en su físico, llégale con eso y dile: no, hombre, yo he intentado varias veces ir al gimnasio, pero mira el resultado. A ver qué te dice. Pregúntale cuántas veces se ha abstenido de comer tarde, cuántas veces están así, hay pizza, hay tacos de todos lados y no, gracias, ahí con su apio. Poquito ranch, ¿verdad? Pero apio. Y tú, coca, pero cero, pero coca. Y el otro, agüita. ¿Sabes qué? Todos podemos intentar. Todos podemos intentar. Y todos podemos llegar a autoengañarnos de decir: yo ya intenté orar y no funcionó. ¿Cuántas veces has intentado? Yo he leído la Biblia. Sí, pero leer la Biblia no es leerla para tener información. Leer la Biblia es para que haya una transformación en mi vida y tengo relación con el Señor. Así que resistir al enemigo en el tiempo del mal significa que estamos en posición de alerta. Resistir al enemigo en el tiempo del mal significa que no nos rendimos. Dile a la persona que tienes a la par: no te rindas. Significa que vamos a ser atacados. Dile al otro: vas a ser atacado. Te va a llover sobre mojado. Al que quieras, ahí tú elige. Yo no dije quién, pero dile: te va a llover sobre mojado. Significa que no debemos tener miedo. Significa que no debemos desanimarnos. ¿Y por qué desanimarnos? Tú dices: no, pues entonces no se vale desanimarse. Lo que pasa es que es una estrategia del diablo. ¿Qué pasa cuando un equipo se desanima? Perdió. ¿En dónde se desanima el equipo? ¿Físicamente o en la mente? En la mente. Entonces ya perdieron antes de perder, porque hubo un desánimo. Y el desánimo te hunde. Es como si te agarraran con unas cadenas en los pies y soltaran un ancla pesadísima. Y te empiezas a hundir, y te empiezas a hundir, y te empiezas a hundir. Y esa es una estrategia del diablo. Tú no la armas, mira cómo vives, mira, ya la regaste, mira tus actitudes, mira esto y 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 esto. ¿Qué nombre es el que te está desanimando? El acusador. Te está acusando de todas las cosas. Pero cuando leímos Efesios en los primeros capítulos, dice que nosotros ya no somos esclavos del pecado, que nosotros ya estamos en Cristo, que nosotros ahora tenemos una forma diferente de pensar, que ahora nosotros estamos sentados con el Señor. Pero el desánimo nos está hundiendo. Así que cerramos con el verso 14 y solo vamos a comenzar con una de las piezas de la armadura. Dice: defiendan su posición. Digan conmigo: defiendan. No comienza atacando. ¿Qué es lo primero que dice? Defiendan. O sea, necesitamos entender que primero necesitamos defender. ¿Se acuerdan la imagen de las películas? Todos entran, todos llegan al campo de batalla, pero todos van defendiéndose. Siempre van defendiéndose. Siempre. Entonces, cuando nosotros estamos caminando, el apóstol Pablo dice: defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. Y este es el que vamos a ver, y la próxima semana veremos los que siguen.
el simbolismo del cinto de la verdad o del cinturón de la verdad está representada para traer estabilidad y protección en el cuerpo del guerrero. Sí, creo que tienen la imagen de un cinto del ejército romano. A ver si la tienen. Este era hay muchas formas, pero todos son muy parecidos. Pero este era como usaban el cinto. Y dependiendo de la coraza, unos van abajo de la coraza y otros van casi entre el límite de la coraza, mitad y mitad. Y el cinturón ajustaba la túnica que traían o la ropa normal que traían interior. Era hecho de cuero, la mayoría, y protegían las partes, los órganos reproductores del hombre, y eran protegidos. Pero lo que hacía el cinto era que amarraba toda su ropa y se ajustaba con la coraza, y también tenía el lugar para poder poner su espada y otras cosas que usaran. Ahora, el cinturón quizá no era lo más visible. Los otros elementos son mucho más visibles de lo que es la armadura de Dios, pero mantenía en su lugar toda la armadura. Y es interesante que el apóstol Pablo comience a usar cada armadura en el orden como un soldado romano se ponía la armadura. Dice que el cinturón, comentaristas dicen esto: el cinturón de la verdad representa el aprendizaje de la verdad para poder resistir los engaños del enemigo y desarrollar la actitud correcta para la batalla. Para nosotros poder enfrentar las batallas, necesitamos la verdad. O sea, no estoy hablando ahorita de usar la Biblia como la verdad. Necesitamos la verdad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un verdadero conocimiento de la palabra de Dios, o sea, de la verdad, entonces seré ineficaz a la hora de pelear. Porque si yo no sé que Dios aborrece a la persona orgullosa, a la persona altiva, y yo en una reacción con Pedro, sigo con mi Pedro, y estoy peleando con Pedro en mis argumentos, y mi actitud es altiva y orgullosa, pero yo no estoy funcionando como la palabra de Dios me dice que funcione. Yo estoy funcionando como el mundo me dice que tengo que funcionar. Si me pegaron, agárrate, porque ahí te va más fuerte. No conozco la verdad. El cinto de la verdad me permite conocer la escritura, la verdad de Dios en mi vida. Yo no voy a poder ser efectivo en la batalla si lo único que estoy pensando es qué piensa el mundo, qué piensan mis amigos, qué piensa mi familia, qué piensan mis papás, qué piensan mis hermanos, qué piensan mis hijos. No, ¿qué piensa Dios? O sea, no puedo enfrentar nada si lo que estoy pensando es, a ver, ¿qué piensan aquellos con esta situación? No, mi primer pregunta debe ser, ¿qué dice la Biblia? Porque la Biblia es verdad. Y aquí entra un problema para todos nosotros, porque muchos nos apoyamos en nuestros sentimientos, nos apoyamos en nuestra inteligencia, nos apoyamos en nuestro instinto o en nuestro corazón, o nos apoyamos en nuestra experiencia. Y lo que pasa es que enfrentamos cada situación de la vida por instinto o el corazón, por sentimientos, porque yo ya tengo mucho tiempo en esta vida y tengo experiencia, o por mi inteligencia. Y Dios, y la verdad de Dios, ¿dónde queda? Solo ponte a pensar. O sea, ahorita ya la Biblia dice que
Gente llegó a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Bueno, hoy es tan claro eso en la realidad. O sea, vemos cosas tan obvias que son malas que tú dices, no, eso es lo bueno ahora. Esa es la forma en cómo se hacen las cosas. Se pelea por ello. Puedes terminar en la cárcel por hacer algo bueno, pero es malo para todo el mundo. Hace unas semanas, en la inauguración de Copa América, están dos pastores en la ciudad de Estados Unidos donde se está inaugurando, y hubo una bendición por todos los canales de televisión, internet, pastores bendiciendo el inicio de estos juegos, presentando el mensaje del evangelio, uno en español y otro en inglés. Y en las redes sociales empieza a salir: ¿cómo es posible que unan la religión con el deporte? ¿Cómo es posible que sea tan retrógrada que estén metiendo oraciones a nivel de la FIFA? La FIFA debería de ser multada por meter todas estas formas de pensar que nos quieren endoctrinar. ¡Ah! Esto es mundial. Hace unos años en el mundial todo el mundo se tuvo que fajar en Qatar porque hay reglas. Ni siquiera podían tomar cerveza y toda la gente fue y habían solo espacios exclusivos para tomar. Pero ahí todo el mundo pues calladito. Y después tuvieron broncas Qatar por todas las reglas que tenían ellos, pero por una convicción espiritual que ellos tienen, buena o mala, no nos vamos a poner a discutir eso. Pero ¿cómo es que tú y yo pudiéramos dejarnos llevar, arrastrar por las corrientes de este mundo? Porque ahora el que haya un pastor orando, tomando unos minutos, breves minutos para orar y para bendecir y para leer la escritura, eso ahora está, eso es de verdad. Nos están imponiendo una religión y nosotros somos libres. Entonces quiero preguntarte, ¿cuántas cosas que tú estás viendo y escuchando de la gente que te rodea, que a veces suenan lógicas, a veces suenan que tienen sentido y que son la verdad, si tú las comparas con lo que dice la Biblia, quedarían fueras o reprobadas? Porque ahora todos queremos parecer inteligentes, relevantes, abiertos de mente y de opinión, y estamos aceptando muchas cosas que la Biblia nos dice que ofenden a Dios. Si yo no tengo el cinturón de la verdad, es simplemente el primer elemento de la armadura. Si no hay verdad en mi vida, si no conozco la verdad, y me refiero a la verdad de la Biblia, no a tu verdad, porque inteligencia, todas estas cosas nos hacen cambiar. Si yo tengo más conocimiento de algo, entonces cambia mi forma de pensar, y bueno, pues esa verdad ya no es verdad, ahora ya es mentira porque pues la aprendí. Si algo me hizo sentir mal, pues entonces cambio, y este sentimiento ya cambió. Sentimientos, inteligencia, experiencia, mi corazón o mi instinto, todo cambia. Cambia a través de las experiencias. La palabra de Dios no cambia. La verdad de Dios no cambia. Iglesia, el que tú y yo vengamos cada semana a la iglesia y seamos parte de esto, no significa que nos estamos poniendo el cinturón de la verdad. No significa que tú vives comprometido a vivir en la verdad de Dios. Juan 17:17, Jesús dijo: santifícalos en la verdad. Este es Jesús. Tu palabra es verdad. Así que, ¿cómo me voy a poner el cinturón de la verdad? Número 1, establezco mis pensamientos
en la palabra de Dios. O sea, mis pensamientos se alinean a la palabra de Dios. Si tú dices, ok, ya había leído esto o nunca lo había leído, pero quiero saber cómo. O sea, sí, te entiendo que es la verdad, pero ¿cómo comienzo? Necesito abrir la Biblia. Di conmigo, necesito abrir la Biblia y leerla. Y cuando la empiezo a leer, entonces voy a establecer mis pensamientos en la palabra de Dios. Ese es el número 1. ¿Qué implica establecer los pensamientos en la palabra de Dios? Que mis valores, mis límites, mi cosmovisión está dirigida por la Biblia. Está dirigida por la verdad de la palabra de Dios. No por mis experiencias, no por mis emociones, no por mis sentimientos, no por mi inteligencia, no por mi corazón, por la palabra de Dios. Número 2, te comprometes. Dí conmigo, me comprometo. Eso no sonó tan fuerte, pero bueno, diga, te comprometes. Si tú quieres la verdad en tu vida, necesitas un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? A vivir bajo los estándares de la Biblia. Yo no vivo bajo los estándares de mi ciudad. Yo no vivo bajo los estándares de mi estado ni de mi país. Respeto las leyes que se alinean a lo que la palabra de Dios dice. Pero mi compromiso está con vivir los estándares de la palabra de Dios. Para los que somos papás, significa enseñarlo a nuestros hijos, enseñarlo a nuestra familia. Repito, a veces estamos esperando que alguien más guíe a nuestros hijos hacia Dios. Los únicos responsables de nuestros hijos somos nosotros, los papás. Yo me comprometo a enseñarlos a mi familia. Número 3, diariamente dejo que la palabra de Dios dirija mis decisiones y mis respuestas. Diariamente dejo que la palabra de Dios dirija mis decisiones y mis respuestas. Número 4, continuamente estoy buscando aprender el carácter de Dios y su propósito. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Recuerden que todo lo que estoy haciendo ahorita es la verdad, estabilizando mi núcleo o el core de mi cuerpo. La Biblia necesita ser el músculo, el core de todo lo que soy, porque amarro todo. Y número 5, filtro cada situación usando la palabra de Dios. Filtro cada situación usando la palabra de Dios. Eso significa que el filtro de mis sentimientos ya no, el filtro de mis instintos ya no, el filtro de mi inteligencia ya no, el filtro de mi experiencia ya no. El filtro es la palabra de Dios. Mi filtro no es lo que mis amigos piensan. Mi filtro no es lo que me sale natural o lo que se me acomoda. Mi filtro es la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros, o qué va a estar sucediendo cuando nosotros empecemos a meter el cinto de la verdad en nuestra vida? Jesús en Juan 8:31 y 32 le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son ¿qué? Mis discípulos, y conocerán ¿qué? La verdad. ¿Y la verdad qué? Los hará libres. Yo necesito el cinto de la verdad, pero necesito aplicarlo. Tú y yo no nos podemos decir: ay, qué bonito, sí, qué bonito eso de la verdad, qué bonito lo del cinto, y me voy a comprar un cinto a propósito. Nada que ver con eso. Necesito practicar, meter la verdad de la palabra de Dios en mi vida. Y la tarea de esta semana es cómo puedo aplicar lo que dice Deuteronomio 4, del 6 al 9. Esa es nuestra tarea para todos.
¿Qué dice Deuteronomio 4, verso del 6 al 9? Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo juntos. Deuteronomio 4, desde el 4, perdón. No es el 4. Perdón. Debe ser 6, 4. Sí, Deuteronomio 6, 4. Dice así, 6, 4. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Y sobre las puertas de la ciudad. Eso es lo que vamos a empezar a practicar. O sea, no podemos quedarnos nada más como oidores de la palabra de Dios. Necesitamos hacerlo. Y yo creo que Dios nos está permitiendo que podamos nosotros crecer y madurar como discípulos y enfrentar las tentaciones y enfrentar la batalla espiritual que existe como Él quiere que lo hagamos. Deberíamos de estar cansados con los problemas de la vida. Deberíamos de estar cansados de nuestras propias reacciones. Deberíamos estar cansados de sentir tantas veces que queremos acercarnos a Dios y tratamos de hacer cosas para Dios, pero en el fondo estamos vacíos o vivimos igual que una persona que no conoce a Cristo. Deberíamos estar cansados de no ver los frutos que la Biblia dice que deberíamos experimentar: una vida plena, una vida llena, una vida de victoria. Ahora quiero que recordemos esto: en cada película, imagen de batallas, hay sangre, hay dolor, hay sudor, hay mucho esfuerzo. La vida espiritual no es un viaje en primera clase, en ropa deportiva cómoda hacia el cielo. La vida espiritual es un caminar juntamente con Jesús, siguiéndolo, trayendo su reino a la tierra. Satanás no nos puede alejar del amor de Dios. Satanás no puede Satanás no puede ganar esta guerra, pero está haciendo todo para ser un obstáculo en que nosotros podamos conocer a Jesús. Y el mayor obstáculo es nuestra ignorancia de la palabra de Dios en nuestros corazones. No abunda la palabra de Dios en nuestro corazón. Muchas veces no hay cabida en la palabra de Dios. Hay cabida para muchas otras cosas. Y este Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9 son instrucciones súper claras que podemos empezar a hacer. No busques excusas para no hacerlas. El corazón de este pasaje es que nosotros tengamos esta relación con Dios. El corazón de Dios es que nos encontremos con Él, no que nos llenemos de información. Información no salva, Cristo salva. Pero necesito
la información revelada por Él en mi corazón para poder vivir como su hijo. Así que yo quiero que oremos, iglesia, porque hay muchas batallas que están pasando en tu vida y tal vez no has sabido cómo enfrentarlas, por lo menos como la Biblia dice. Y tal vez estás desanimado, tal vez estás a punto de tirar la toalla, tal vez estás con quejas, tal vez dices, ya he hecho todo. Todas esas cosas son puros desgastes de energía. Necesito entender que la lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra gobernantes, contra huestes de maldad, contra el diablo. Y mis armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios, son espirituales para derribar toda fortaleza. Y por eso nos vamos a tomar varios domingos para estudiar esto, porque si hubiéramos visto los 6, un chorro de información. Solo con hoy necesito la verdad, necesito verdad en mi vida, necesito verdad en mi mente, necesito la verdad en lo que yo soy, para poder empezar a entender de qué se trata esta guerra y cómo tengo que funcionar. Vamos a orar. Padre, tu corazón es que ninguno se pierda. Tu corazón es que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos, que haya un cambio de mente en la forma en cómo vivimos. Tu corazón es que aunque no nos sacas de este mundo, tú estás rogando por nosotros ante el Padre para poder presentarnos aprobados. Así que tú no estás aquí descartando a nadie, tú no estás aquí cancelando a nadie, tú estás aquí dándonos la oportunidad de poder alinear nuestra forma de pensar, de poder alinear nuestras vidas a la verdad, de poder entender que sí hay un enemigo que está buscando destruir el propósito tuyo en mi vida. Iglesia, tú y yo tenemos un propósito en Dios. Tú tienes un propósito en Dios y el enemigo lo ha tratado de truncar una y otra y otra y otra vez. Desde la mente, desde que te levantas, muchas veces, ya perdí. Señor, ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo. Iglesia, aquí es una oración donde todos tenemos que entrarle a pedir al Señor esto. Ayúdame, Espíritu Santo, a alinear y renovar mi forma de pensar con tu palabra.